a revisar algunos de los temas de manera quizás breves, pero conciso, por ello la importancia de que existe algún comentario, hacerlo saber. Y comúnmente abarcaremos qué es tristeza, estos algunos de los síntomas en general, lo que llega a derivar a estos estados de ánimo, tristeza, depresión, así como algunas recomendaciones para su atención al final o casi al final de esta presentación. Entonces, para dar inicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de que comúnmente estas dos cuestiones, tristeza y depresión, los tomamos o las usamos como sinónimos y la realidad es que esto no es del todo correcto. Por ello, el objetivo del día de hoy es identificar tristeza y depresión. ¿A partir de qué? Bueno, comencemos a hablar de ello. Hablemos de tristeza para iniciar nuestro tema y comenzaremos por definirla. Esta es una emoción básica del ser humano, por lo que forma parte de este grupo de emociones. Hablamos de miedo, hablamos de enojo, hablamos de sorpresa, de alegría y desagrado. De este grupo de emociones forma parte de tristeza. ¿Para qué nos sirve? Nos va a ayudar la tristeza a ser conscientes de lo que está sucediendo en nosotros, a conectar con el sentir de otras personas, pero principalmente con nuestro sentir. Prácticamente esto nos va a llevar a darle un sentido a nuestra vida o al menos a lo que en ese momento se nos demande. En algunas ocasiones nos llevará a parte de un sufrimiento. Esto es hacernos grandes preguntas como esas crisis existenciales de qué estoy haciendo con lo que he llevado en mi vida. Tiene una causa, por supuesto, sabemos de dónde está surgiendo, tenemos esa claridad o procuramos tener esa claridad sobre lo que nos está generando tristeza y por lo mismo no incapacita al individuo. Es pasajera, es normal padecerla y sobre todo es adaptativa. ¿A qué? Ante esas situaciones nuevas y ante esa nueva forma de reaccionar. Por lo tanto, todos la experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Dicho de alguna manera, esta es una Ajá. reacción psicológica que se va a derivar de un hecho que nos va a producir algún impacto negativo. Se va a superar en algún lapso del tiempo quizás corto y además se va a beneficiar o se va a ir resolviendo, por llamarlo de alguna forma, a partir del apoyo que tengamos de nuestro alrededor, específicamente de nuestras amistades, familiares y demás. Entonces, una persona que va a estar triste o se identifica triste, va a identificar su origen. Va a ser capaz de llevar su día a día sin que haya una alteración a pesar del bajón emocional y como lo mencionaba, no va a incapacitar al individuo. Entonces, y como ya he mencionado, la tristeza va a ser esa respuesta normal a situaciones difíciles, decepcionantes o a situaciones que se dan a partir de eventos de pérdidas o fallecimientos. Todo eso nos va a afectar de alguna forma, pero la vamos a entender como parte o se va a venir, acompañando de emociones complejas. ¿Qué es esto? Todas aquellas que surgirán de un amplio abanico de emociones que se presentarán en combinación con nuestro tema, lo que es tristeza. Padecer desde situaciones como sentimientos de abandono, sentimientos de desesperación, el sentirnos solitarios o estos sentimientos de soledad. Aquí está la descripción de deprimido porque se va haciendo complejo, ya lo iremos revisando en ese tema. Todo aquello, todo este abanico, por mencionar algunas de esas emociones complejas que resultarán de nuestra emoción básica. Y complementando todo esto, incluso existirán sentimientos de melancolía, de pesar, de desánimo, de descontento. Entonces, se pueden manifestar la tristeza de diferentes formas, tanto a nivel físico como emocional, desde cambios en el comportamiento, llámese mantenernos aislados por justo el evento que estamos padeciendo, no querer interactuar con nuestro entorno,
desde esa sensación de dolor que en algunas ocasiones nos lleva a una conducta de llanto o ese sigilo en nuestra lagrimeo prácticamente. Hay una disminución de la libido y llegamos a presentar incluso problemas para el comportamiento del descanso, ya sea insomnio o hiperinsomnio sin que esto escale por un lapso de tiempo amplio. Y en algunos casos perdemos hasta el interés de las actividades, pero ese desinterés se vuelve mínimo, porque no nos incapacitamos, como lo mencionaba hace unos momentos. Por lo tanto, como se va resolviendo conforme a las diferentes habilidades, la tristeza no requiere de asistencia o terapia psicológica, porque el acompañamiento de amistades, de familiares, de la pareja, de todo ese entorno social ayuda a que eso, justamente ese contacto social, nos haga sentir acompañados, nos sientamos escuchados, de las sensaciones que estamos padeciendo y esto, adicional a una buena o adecuada gestión emocional, nos llevará a resolver esta tristeza. Brevemente, ¿qué es gestión emocional? Bueno, ese proceso en donde podemos identificar, comprender y regular nuestras emociones y el impacto que éstas tienen en nuestra vida. Reitero, específicamente nuestro tema de hoy, tristeza. Y en estos puntos en donde esa gestión emocional se va a ver acompañado de todas nuestras habilidades, podremos aplicar esta parte de resiliencia, superar las adversidades satisfactoriamente, esta parte de responsabilidad en el que nos empujemos bajo una energía o sobre una situación en la cual busquemos ese motivante para salir adelante, esa adaptabilidad o flexibilidad para poder ajustarnos a nuestro entorno, ese autocuidado en el que tomemos atención o retomemos la atención a nuestro propio ser y prácticamente esa parte de comunicar, en donde pueda transmitir lo que me está sucediendo, lo más claro y conciso y con ello poderme acompañar de ese ambiente o poder ir resolviendo conforme a las habilidades que ya mencionaba. Pero aquí, haciendo una pequeña pausa, voy a parar un poquito nuestra presentación. Me gustaría que me compartieran, no sé si al azar o si alguien pueda decirnos, ¿qué es lo que considera o qué podría decir que es tristeza con esta revisión? Diego Ochoa, ¿nos puedes compartir, Diego? Diego Ochoa, hasta aquí, ¿qué hay de tristeza? ¿No, Diego? Bueno, Selene González, ¿nos puedes compartir de lo que hasta el momento he podido mencionar sobre tristeza? ¿Qué es lo que tú puedes recibir de esta información o qué es lo que ahorita puedes comprender de ello? Selene González, Hola, buenos días. buen día. Digo, la realidad es que yo no sabía que, o sea, yo pensaba que de repente el no poder dormir no tenía nada que ver con que estuvieras triste, pues, ¿no? Y con Ujú. lo que acabas de decir, pues sí me doy cuenta que son como muchos factores que te llevan al insomnio. Entonces, sí de repente, o no quiere uno entender, o no lo cree, o no lo ve uno así, pero pues la realidad es esa, ¿no? O sea, no estás bien y es cuando por estar pensando cosas que no debes de pensar se viene el insomnio, ¿no? Y yo no lo había visto así, o sea, yo de repente tuve insomnio estando triste sin saber que estaba triste, ¿no? Así es, gracias, Elena. He ahí la importancia de hacer consciente lo que estamos padeciendo, esa gestión emocional en la cual pueda identificar qué es lo que ha estado surgiendo. Me gustaría que Adriana Soto nos compartiera si en algún momento se ha sentido triste. Recordemos que esa emoción no nos va a incapacitar. Adriana Soto, ¿nos puedes compartir incluso un ejemplo, no necesariamente algo de estilo de vida real? Te escuchamos, gracias. Pues de hecho, en base a lo que comentan ahorita de lo del insomnio, pues yo realmente constantemente me siento bien, pero últimamente sí he padecido mucho del insomnio y antes no lo hacía, entonces no sabía que estaba triste. Hay que identificar qué es lo que nos está cambiando en esa rutina del descanso. Gracias, Adriana. Y a ver, un varón,
¿Algún varón que quiera participar? Mario Cepeda. Mario, buenos días. Aquí alzaron la Hola, manita buenos días. Sirene. Bueno, permíteme, Sirene, y me gustaría que Mario Cepeda nos compartiera hasta aquí qué has identificado o incluso si nos puedes retroalimentar sobre lo que comentaba de tristeza. Te escuchamos. Hola, Karina, y a todos, buenos días. Pues bueno, hasta donde yo alcanzo a entender, tratas como de explicarnos que es pudiera decirse algo normal, ¿no? Estar triste Así es. como estar alegre o como cualquier otro, estado de ánimo, pero pues cuando ya empieza como a afectarnos en nuestra vida cotidiana es cuando suena como la alerta, ¿no? De hay que hacer algo, hay que apoyarse en la pareja, en la familia, en los amigos, porque ya cuando empiezan a pasar estos síntomas como de no descansar bien, no tener ganas de salir, no tener ganas de hablar con nadie, pues entonces se empieza a convertir en un problema grave, ¿no? Así. Entonces, bueno, yo lo entiendo de esta manera que sí puede haber momentos en los que nos sentamos tristes, pero que no dejemos que eso se vaya como a un polo ya más grande porque nos puede afectar en nuestro día a día, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera como tratar de reconocer cuando ya nos está afectando en otras cosas y pues buscar ayuda, ¿no? En este caso, ayuda profesional o incluso la ayuda de la gente que nos rodea en el día a día. Es así como yo lo entiendo. Así es, Mario, gracias por tu participación. Y sí, es cuando la No, de nada. tristeza ya nos está rebasando, ya es un foco de atención. Sirene, te escuchamos. Buen día. Irene Aguilera, buen día. Creo que Sirene ahorita pausa su participación. Ok, continúo en esta parte de nuestro webinar. Entonces, la tristeza va a ser normal siempre y cuando no me inhabilite de mis diferentes actividades, que no rompa con una cotidianidad y se puede resolver a partir del acompañamiento o escucha de mi entorno social, llámese amistades, llámese familia, etcétera. Ahora, hablemos de depresión. ¿Por qué es importante? Porque esta es una enfermedad común del estado de ánimo en la que puede surgir a partir también de eventos de pérdidas de un ser querido, de falta de apoyo familiar, etcétera. Pero aquí la diferencia es que la tristeza, porque va a ser un síntoma, pero se va a identificar como un síntoma persistente, como una tristeza persistente, va a hacer que esta sí ya nos va a incapacitar, que esta va a afectar la depresión al menos en 3 de nuestras diferentes esferas. ¿A qué me refiero? Va a afectar a la persona desde la conducta, es decir, la manera en que se comporta o que interactúa con su entorno. Va a afectar en segundo término a lo intelectual, es decir, va a existir una alteración en funciones cognitivas. ¿Qué es esto? Atención, problemas para atender, problemas de memoria, de no retener esa información o de resolver algunos problemas, así como toma de decisiones, por mencionar algunos. Y en tercer esfera, lo emocional, que es afectar completamente nuestra estabilidad. Entraremos en un proceso de descontrol donde todas las emociones o algunas de ellas nos pueden ver rebasado. Por ello, la importancia de diagnosticar la depresión a tiempo y de forma correcta, principalmente en sus manifestaciones iniciales, para que esto no se vaya agravando por esta situación de que es una enfermedad que incapacita al individuo. La Organización Mundial de la Salud en 2020 la declaró como una de las principales causas de discapacidad en el mundo y sobre todo porque llega a derivar en temas de suicidio. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer la depresión? La vamos a identificar a partir de algunos síntomas, pero tengamos presente que los siguientes síntomas deben de manifestarse en un periodo mínimo de 2 semanas y al menos de 4 a 5 síntomas para poder decir que ya es una situación de gravedad, decir que ya es de gravedad. En primera instancia, falta de interés o anedonia. ¿A qué nos referimos? Tal cual a esa incapacidad de sentir placer por cosas o actividades que disfrutábamos, desde el salir a dar una vuelta al centro comercial,
desde leer, desde incluso tema del aseo general, todos esos momentos, salir con mis amigos, ir al cine, cocinar, convivir con mi pareja, todo aquello que causaba o que era un motivante, en este caso no existe. Esto es anedonia. La energía se va a ver alterada también regularmente en niveles bajos. ¿Qué es esto? Va a haber una quietud sobre el movimiento incluso del individuo, esa lentitud ante las acciones. No va a haber ese impulso por realizar incluso las actividades cotidianas y nos lleva a procrastinar o a mantener cosas para el mañana de una forma, inusual. ¿Por qué? Porque no sé si mañana tenga que ir a pagar o si lo puedo dejar para la siguiente semana. El desinterés aquí sería de, no importa, pues ya si me cobran como intereses. Procrastino, no hay un motivante para poder realizar las cosas. Niveles en bajos, la energía, perdón, en bajos niveles o inquietud. Esto no es común, pero suele suceder que estemos como alerta sin saber qué es lo que está sucediendo o sin tener un motivo aparente. También va a haber alteraciones en el peso, es decir, va a haber una baja considerable sin que haya una dieta de por medio o sin que se haga ejercicio. Y caso contrario, puede existir una subida de peso por comer en exceso, en ese canalizar de alguna forma esa tristeza profunda derivada por la depresión. También van a existir pensamientos negativos, pensamientos y sentimientos negativos, en donde la persona va a estar inmersa en emociones o, perdón, emociones complejas de desolación, en donde creo pensar que no le importo a nadie, que en realidad si yo no existiera en esta vida, pues a nadie le afectaría. Hay una invalidación constante en esos pensamientos porque no debería sentirme así, porque no tengo ningún motivo para sentirme así, porque tengo a mi familia, tengo un buen trabajo. Ese tipo de comentarios aunados a estos síntomas es una invalidación de la propia persona. Son esos pensamientos y sentimientos negativos que prevalecen, sentimientos de culpa porque pudiera estar haciendo algo mejor en lugar de solo estar aquí acostado, sentimientos de abandono, como ya compartía, no hay un significado en la vida y entonces todos esos pensamientos se vuelven recurrentes y refuerzan esta condición. También esa tristeza, aquí es lo importante, esa tristeza persistente. Ya lo mencionaba, a diferencia de nuestra tristeza normal que se resuelve a partir de identificación y regulación de ello, aquí la tristeza no vamos a identificar de dónde está surgiendo. Simplemente me siento triste y no sé desde cuándo estoy padeciendo de esto. Dura, aquí ya se mantiene en esas 2 semanas o más ese estado de ánimo y por supuesto que incapacita al individuo. Existen incluso episodios de llanto en el que de la nada, así lo expresan, pues empecé a llorar e incluso a caer en ese sollozo de tristeza persistente rebasado de nuestra gestión emocional. Y el mayor foco de atención, existe una ideación, planeación e intento suicida. Comúnmente se expresan desesperados porque ya no se quieren seguir sintiendo así. Y entonces no solo invalidan su persona, sino que no reconocen su entorno. Es decir, no se ven apoyando a los demás porque ellos no se encuentran bien o incluso empiezan a alejar a las personas porque no consideran que deberían estar perdiendo su tiempo los demás. No nos permitimos esa interacción y el único camino que encuentran para ya no sentirse así es cayendo en el suicidio. Entonces, esta ideación y planeación suicida y su consumación va a ser en depresión grave, ideación y planeación en una depresión moderada y la ideación en algunos casos en la depresión leve, parte de un pensamiento que llega, pero que así como llega se va porque se logra gestionar.
Entonces, recordemos, al menos deben de existir de 4 a 5 de estos síntomas de forma persistente en un mínimo de 2 semanas. ¿Qué va a ser importante también? Que no se rompa nuestra cotidianidad. Si yo ya no quiero ir a trabajar, ese es un pensamiento. Y si después ya lo cumplo y ya estoy dejando de trabajar, porque pues si me regañan, que me regañen, ya estoy incapacitándome de diferentes círculos sociales. Entonces, he ahí la importancia de poderlo identificar. Ahora, eso es de forma general. De forma particular, en los varones se llega a caracterizar. ¿Por qué? Porque regularmente, no digo que todos, pero sí al menos el 50% de los varones no aceptan que están en un estado depresivo y por lo tanto no hay la búsqueda de apoyo. Lo excusan con que es un estrés por el trabajo, en que es una enfermedad médica y en esas condiciones se llevan esos signos depresivos, esos síntomas depresivos. Y aquí se suma esa irritabilidad, todo el tiempo están enojados o aparentemente todo el tiempo están enojados como parte de una barrera, un escudo para que los demás no noten que estoy depresivo. Enojo, ira, hay agresividad, si no viene en la forma tajante de contestar hacia con los demás o de responder para consigo mismo, porque me lleva, no debería de estar yo así, invalidación, y actúan de forma impulsiva, como bajo un trabajo excesivo o incluso el consumo de algunas sustancias nocivas para la salud. ¿Por qué? Porque se busca evadir el miedo a sentirse vulnerables, buscan ocultar la expresión de los síntomas y lo justifican con todo lo que acabo de mencionar. Incluso socialmente todavía existe que no se les es permitido mostrarse vulnerables. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran y son fuertes. Entonces, todo eso se sigue atribuyendo a una situación de enfermedad física. Se encuentran abrumados, sí, se encuentran estresados y todos los síntomas que llegan a estar graves tratan de resolverlos con la medicación, hasta que prácticamente, y hablando coloquialmente, se topan con pared en donde les hacen comentarios de que se requiere de la asistencia de un profesional de la salud mental. Entonces, en los hombres va a ser característico esto, irritabilidad, adicciones o conductas de riesgo, trabajo en exceso y esas conductas impulsivas o desesperadas por el ya no sentirse así. De forma general en la población. Bueno, existen esos factores de riesgo en los que al menos se ha comprobado, al menos hasta el 2020, antes de que se declara pandemia, el 9% de la población mexicana padecía de depresión y se decía que el 15% ha sufrido hasta ese momento al menos un episodio depresivo en la vida. Por ello es que algunos factores de riesgo que la pueden detonar están asociados como la parte del desempleo. ¿Por qué? Porque somos el sustento o porque es esa fuente de ingresos para cubrir algunas necesidades básicas. Y si yo no tengo un trabajo, no puedo ayudarlos a los míos. Y me empiezo a hacer de esas cargas, de esos sentimientos de culpa, de ese procrastinar de si voy a buscar trabajo, pero si nadie me lo va a dar, yo ya estoy pensando catastróficamente. También un factor de riesgo va a ser una ruptura de pareja ante la falta de motivación por seguir adelante sin su persona amada implica también el reformularnos a nosotros mismos y lidiar con muchas emociones, en algunos casos confusas y dichas de otra manera, complicadas de manejar. Sin embargo, quienes tienen menos habilidades de afrontamiento y quienes se dejan llevar por la frustración o la necesidad de volver a contactar con con la expareja, tienen mayor riesgo de desarrollar depresión mayor. La pobreza es otro factor porque, como lo mencionaba, hay una escasez de productos, de la atención básica, lleva a sentirse desesperados, impotentes, arraigándose en esa postura negativa desoladora. Y también la pérdida o el fallecimiento de un ser querido.
No lograr asimilar la muerte se debe a la incapacidad de afrontar diversas adversidades, resultando esto en un cuadro también depresivo, incluso durante el año siguiente del fallecimiento. Víctimas de violencia, hijos que están pasándola mal o con estilos de crianza traumáticos, son algunos factores o algunas condiciones que derivan a depresión. En general, va a ser importante el uso adecuado de emociones, porque si esto no se presenta, es constante todo este padecimiento, todos esos síntomas, y ahí lo más importante sí va a ser las redes de apoyo, pero también la atención especializada. Cierto es que la vida tiene subidas y bajadas. Y brevemente, algunos tipos de depresión existen muchas, grandes variedades de ello, pero lo importante va a ser la duración, evolución y nivel de impacto que tenga en nuestro desempeño en actividades rutinarias. La depresión leve se va a presentar algunos síntomas de forma importante, sí, pero con poco impacto en nuestro día a día. Se va a acompañar con algunas acciones de llanto fácil y aquí no se manifiesta en todos los casos la ideación suicida. Suele superarse en un lapso aproximado de 4 a 6 meses. La depresión moderada, que es esto, ya hay la presencia de más de 2 o 3 síntomas, ya la persona puede caer en un tema de persistencia o incapacitando en cualquier círculo social y aquí ya existe la presencia de ideación suicida. En la depresión grave, bueno, aquí ya se presentan casi todos los síntomas o todos los síntomas de forma persistente. La persona ya se incapacita de su entorno y la ideación ya pasa a intentos. Hay esas autolesiones desplazando las emociones o las emociones negativas, llámese cortes en el cuerpo, desatención en la persona, esa falta de aliño, en alimentación, todo esto de cuestión de higiene no existe. Y como lo mencionaba, ya la ideación suicida se empieza a consumar. Aquí el tratamiento, o lo que se requiere es un tratamiento inmediato más la terapia. La depresión postparto, bueno, son algunos de los síntomas ya mencionados, pero va a variar conforme a las emociones, porque la madre se va a sentir abrumada por su progenitor y va a existir ese rechazo y ahí el conflicto del por qué me siento así cuando yo deseaba a este bebé. Sin embargo, va a ser incapaz de cuidar a su pequeño. En algunos casos se diagnostica al mes siguiente del alumbramiento y puede durar hasta el año de nacimiento. Prácticamente se puede presentar durante o después del embarazo. La distimia se va a caracterizar por la presencia de los síntomas de 2 años o más. Esto sin que la persona deje de ser funcional y con periodos de crisis depresiva o esos episodios que pueden ser factor de riesgo también porque se van a asimilar o asemejar a lo que son los periodos depresivos de una depresión grave. Les repito, es aquí la importancia de poder ser empático con las personas en las que no las etiquete yo con que, ay, así es de tranquilo, ay, así es, ni le gusta interactuar, porque eso en lugar de ayudar, aunque no sea de forma directa, perjudica a la persona que se encuentre con distimia. Muchas veces no es que ellos se quieran sentir tristes o no es que ellos no quieran interactuar, es que no saben cómo hacerlo porque hay esa barrera que no permite ser consciente de su sentir y por lo tanto no permite involucrarse con un entorno. Y la depresión estacional o trastorno afectivo estacional, bueno, esta llega conforme a los meses del invierno, en la que incluso el factor ambiental tiene un impacto porque esa luz solar no se irradia de la misma forma y eso envía señales al cerebro en donde nos mantenemos en un estado de ánimo bajo, etcétera. Esta se resuelve o desaparece durante ya periodos de mayor activación ambiental, como lo que es primavera y verano.
Pero aquí lo más importante de todo esto y cómo actuar ante esta situación de depresión siempre va a ser buscar ayuda, porque no solo se va a tratar de poderlo hablar, sino de poder mantener hábitos saludables, desde hacer actividad física o alimentarse sanamente. Estas dos acciones nos llevan a segregar diferentes sustancias en las que estas benefician a un estado de ánimo, de mejor alcance. En este caso, por ejemplo, de alimentación, se segregan como algunas sustancias conforme a los alimentos que propician a un mejor bienestar, además de que la convivencia social también es un factor de protección en el que yo me pueda involucrar con personas no tóxicas, con personas que no critiquen mi situación, que no señalen el estado en el que estoy y que incluso no inciten a conductas de riesgo como el consumo de sustancias nocivas, alcohol, cigarro y algunas otras drogas. Por otra parte, en el caso de, aquí les comparto que en los casos de depresión moderada y grave, es importante la atención sí psicológica y psiquiátrica y médica, en donde exista un trabajo multidisciplinario por lo complejo que llegan a ser sus síntomas y el riesgo persistente de ello. Entonces, el mayor consejo siempre va a ser acercarse con un profesional de la salud. Y algunas recomendaciones para ir finalizando, va a ser siempre que podamos modificar algunos factores. Si yo no logro conciliar el sueño, bueno, moverme para buscar alguna actividad o estrategias que me permitan tener un descanso reparador. Recordemos que la sugerencia siempre va a ser dormir un tiempo aproximado de 8 horas, dar un descanso en donde la energía se pueda recuperar. Comer saludablemente, lo que ya mencionaba, hay algunos alimentos que incluso benefician al estado de ánimo y activación física. Algunos estudios refieren que la depresión leve se puede ir atendiendo con un ejercicio regular de entre 30 y 20 y 30 minutos. Para depresión moderada se recomienda también esa actividad física regular de 30 a 45 minutos. Evitemos falsos positivismos. ¿Qué es esto? Bueno, esa acción no nos permite que fluyan nuestras emociones y solo hace que nos bloqueemos, que tratemos de evitar estar tristes, complicando afrontar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no pasa nada, solo es hoy. No, tenemos que afrontar lo que hoy estemos padeciendo sin caer en esos falsos positivismos. El mañana no lo sabremos, pero no significa que el mañana siempre va a ser mejor y pasado mañana también. No seamos realistas y vivamos en un presente. Esto también es importante, sí ser empático con la persona que está padeciendo de depresión, pero principalmente con uno mismo, en el que pueda escucharme, en el que pueda comprenderme, en el que pueda identificar qué es lo que está sucediendo conmigo sin que caiga en esa invalidación constante, porque eso no va a ayudar a mi bienestar. Y finalmente, lo que ya mencionaba, buscar ayuda ante cualquier situación en la que se está viendo modificada mi rutina, acercarme con un especialista de la salud mental. Si puedo resolverlo porque estemos hablando de una depresión leve en el lapso aproximado de 4 o 6 meses, solo será esa terapia y las recomendaciones médicas que se proporcionen. Pero si ya es una situación de depresión moderada mayor, yo sugeriría que siempre se lleven ese trabajo multimodal, terapia psicológica, terapia psiquiátrica o esta parte de atención psiquiátrica y la atención médica, porque esto tendría que beneficiar en la integridad general del individuo. Y bueno, llegando al final de este webinar, gracias por su atención. Escuchemos si hay algún comentario o si hay alguna duda. Los escucho. Si tienen preguntas, mira, Samuel ya está aquí levantando la mano. Adelante, Samuel. Adelante. Yo tengo una duda. Mi mamá presentó depresión postparto, Ujú. y no sé, eso puede ser como cofactor o algún, o bueno, que pueda influir para que la persona, o sea, el hijo o la hija,
pueda desarrollar o sea más predispuesta a tener depresión? Sí, aquí quizás algo que me faltó mencionar. 3 situaciones que se pueden presentar, para que una persona manifieste depresión. Uno, va a ser la genética. Si mamá, papá padecieron de ello, que sí fue declarado y que estuvieron en un tratamiento, es un factor de riesgo la genética para que hijos, puedan padecerlo. Uno. 2, esta parte de autocuidado o estilo de vida. ¿Qué tanto cuido de mi salud? Actividad física, alimentación y demás. Y 3, el factor social. Si yo vivo en un espacio donde mi familia es hostil, es invalidante, una familia disfuncional, pueden detonar los anteriores factores, que esa genética se active, que esos hábitos no sean saludables y la persona pueda padecerlo. Sí se puede heredar, pero va a depender de uno que no se active lo genético con mis estilos de vida saludable y que me pueda relacionar con personas lo más saludables posibles. Digo que me pueda relacionar porque no solo hablamos de esta parte de familia disfuncional, sino también las parejas tóxicas o amistades que suelen invalidar o que suelen abusar de la confianza, etcétera. Sí, hay un alto riesgo de padecerlo si mis padres lo padecieron, pero va a depender de uno que eso no se desarrolle. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. No sé si existe alguna otra duda. Hace un ratito les hacía preguntas sobre tristeza. Me gustaría que alguien nos hiciera o refiriera esa diferencia de la tristeza en la depresión con la información que hoy les compartía. Por acá está Alan Piceno, espero haberlo pronunciado bien. Alan Piceno, ¿nos puedes compartir sobre tema de depresión? ¿Qué es con lo que te quedas? Alan Piceno. ¿No, Alan? ¿Me escucha? Alan. Sí, te escuchamos, Alan. Buenos días. Buenos días. Bueno, el tema de la depresión, pues sí aprendí muchos conceptos, como el tema de que eh, tiene que ver la depresión con actividades que hacías o que te gustaban hacer frecuentemente y que pues ahora ya no disfrutas hacer o ya no te da la motivación de hacer esas actividades. Entonces, ese sí es un factor muy importante que sí no tenía en cuenta y sí me llevo también toda esa información con respecto a las actividades que hacemos al día a día. Así es. Gracias, Alan, por tu participación. Alejandro Castillo, nos compartes. Perdón, Alejandro. Está por acá Mario nuevamente. Mario Cepeda, gracias por tu participación. Te escuchamos, Mario. Hola, una duda, Karina. Dime. Mira, ya ahorita pues ya nos presentaste todo el panorama, pero a mí me pone a pensar, si yo reconozco que alguna de de las personas que me rodean empieza a tener como algún síntoma de esto, pues no es fácil como que llegar y decirle, oye, necesitas ayuda, ven, te llevo, ¿no? Ujú, Porque a lo mejor esta persona no lo va a reconocer de primera instancia, no le va a costar así es. trabajo. Pero, ¿qué nos puedes como sugerir? ¿Cómo podemos abordar nosotros a una persona que creemos que está sufriendo algún padecimiento de este tipo para que no nos veamos tampoco como acusándola de algo y diciéndole, estás enfermo, necesitas ayuda? O sea, nosotros cómo podemos contribuir si detectamos que una persona está presentando algún padecimiento de estos, cómo podemos acercarnos a esa persona y pues brindarle apoyo sin que se vea como que lo estamos tratando como un enfermo. Así es, muy buena pregunta. Mario, hay que tener mucho cuidado con las palabras con las que abordamos a estas personas. ¿Por qué? Porque si yo llego justamente y le digo, oye, noto que estás mal, ¿te sientes bien o andas depresivo? Yo lo único que hago es reforzar esa condición de la otra persona. Y si la otra persona está en las condiciones de sí recibir ayuda, enseguida va a decir sí necesito ayuda, pero si no está en esa posición, lo único que voy a hacer es, como lo mencionaba, reforzar ese malestar. ¿Qué es importante? Abordarlo con las palabras
más correctas en el sentido de que no refuerce. Oye, he notado que no estás como interactuando con nosotros. He notado que ya no quieres salir con nosotros, que si invitamos, tú dices que pues no. Me gustaría saber si te puedo ayudar en algo o si algo está sucediendo. Yo estoy dejando en esta pregunta una respuesta abierta que me diga, ¿sabes qué? No, simplemente no tengo ganas. O sabes que sí algo está pasando, pero no quiero hablar de ello. Yo ya hice un primer contacto, un primer acercamiento. No voy a ser insistente en cuestionar porque solamente voy a agobiar a la contraparte. Entonces, dejo abierto este apoyo de mí hacia él, ella. Ok, pues ya nada más he notado eso yo. Si necesitas platicar, pues no soy experto, pero adelante. Primer intento, segundo intento, porque busco que esa persona se involucre en el entorno, justo porque aislarse del mismo es uno de los síntomas. Segundo intento, a lo mejor ya no en un grupo de personas, sino únicamente él, ella y yo. Oye, vamos por un café, te late, me gustaría que me acompañes a dar la vuelta. Busco yo ser el que, invite, el que esté en la disponibilidad para que el otro no se sienta como de: "No te voy a dejar solo porque estás mal, no te voy a dejar que te sientas mal y mejor te voy a distraer", porque necesitamos dar esa apertura sin que haya un agobio de por medio, una insistencia. "Oye, acompáñeme, pues quisiera ir por un café, pero no quiero ir solo". Vamos, si la persona está en esa apertura de asistir, ese puede ser el ambiente en que yo pueda decir, y buscando desde la autorreferencia, pero en un sentido de empatía. Sabes, yo me he sentido triste o recuerdo que en algún momento me sentí mal y platicar con otros me ayudó. ¿Tú estás pasando por algo o te puedo ayudar en algo? Buscamos siempre ese incitar de forma saludable, ese que se aperture a expresar lo que está padeciendo. Evitemos mucho el de, oye, te noto mal, oye, es que nada más veo que estás triste, oye, es que no atiendes y te mandé yo un mensaje y no me contestaste, porque en lugar de que lo haga consciente de lo que ha dejado de hacer, lo único que va a suceder es que se refuerza el y de, ay, si no le contesté ya, se va a sentir mal y se genera de mayores, emociones complejas como culpa, porque no te contesté, porque no fui contigo, porque ni siquiera, estoy yendo ya a las actividades que regularmente hacíamos o que incluso por esporádicas que fueran, ya no interactuó. Pero mucho cuidado, Mario. Oye, a mí me ha ayudado en algún momento o cuando me he sentido triste, platicar con alguien. Tómalo en cuenta si a ti te beneficia. Dejar esos comentarios sutiles, pero sin agobiar, sin insistir. La persona poco a poco se va a permitir ese apoyo. Ahora, Mario, límites y alcances. ¿Hasta dónde yo puedo darme una segunda, tercera oportunidad por interactuar con el otro y hasta dónde ya no puedo hacer más? Porque si yo me puse un límite de 3 ocasiones y no accedió, no puedo hacer más. Puedo dejar como los mensajes, las imágenes que regularmente siempre las abrimos por mensajería instantánea o las publicaciones, pero no puedo hacer más. Desafortunadamente, las personas, si no se permiten ayudar, no podemos obligar a ayudarlos. Sí, tristemente pueden caer en un tema de suicidio, pero ahí es trabajar mucho con uno mismo en el que hice lo que pude hasta donde pude. Si su decisión final fue un suicidio, no puedo cargarme de esa responsabilidad de decir pude haber hecho más. He ahí también la importancia de que puedas gestionarte tú como individuo. Espero haberte podido resolver, Mario. No sé si hay alguna otra duda. Sí, gracias, Karina. Mm, ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más Tenemos que aquí a Arturo. Arturo nos está levantando la mano. Arturo, adelante. Hola, buenos adelante? días. Muchas Buen día. gracias. Bueno, referente a ese tema que platicaste con Mario, hay ocasiones en las que la persona involucrada me dice, sí, está bien, sí, vamos, la invito a salir o algo así, pero ya cuando llega el lío, ya cuando llega el momento es un, no, mejor no. Entonces, digo, ya se ha tratado de ver, de que hay una apertura en cuestión de dejarlo en que él decida sí o no. El problema es que no logro concretar pues poder platicar bien con la persona o
tener un espacio donde pueda yo escucharlo y que me diga lo que siente, porque cuando voy a hacerlo, se retracta y es complicado, entonces no sé ahí qué se puede hacer. Es parte de la procrastinación, sí, 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 pero será después, en otra ocasión. Aquí Arturo ya accedió quizás a escuchar el hecho de decir que algo está sucediendo. Ojo, no le estoy diciendo que algo malo está pasando, sino que algo está sucediendo. Entonces, puedes, si tú citas en algún sitio porque considerabas que ese ambiente o ese espacio iba a permitir que esto fluyera, ahora hay que movernos nosotros. Voy, si era la cita a las 10, te encuentro en tu casa. Oye, no quiero ser insistente, pero quería platicar contigo. ¿Puedes salir un ratito? Tratemos de acercarnos. Igual, límites y alcances, Arturo. Una, dos, tres ocasiones ahora soy yo quien va a hacer esa búsqueda. Si la otra persona no accede, entonces sí ya podemos dejar como lo que le mencionaba Mario, esos mensajes de ayuda, esos números de emergencia, ese dejarle el mensaje en comunicación de que me preocupas, trate de que pudiéramos platicar, no me lo permitiste, si no quieres platicar conmigo, te dejo este mensajito. Puede ser funcional. No le digo, a mí me ha sido funcional, porque no busco ser mi autorreferente en este caso, sino que puede funcionar. Límites y alcances, Arturo. ¿Qué tanto sí podemos llevar a cabo? ¿Qué tanto nos preocupa? Recuerda que no podemos obligar a nadie. Es, por ejemplo, y rápidamente, temas de alcoholismo. No puedo llevar a mi padre a Alcohólicos Anónimos para que deje de beber cuando lo que en realidad está sucediendo es que yo ya no quiero que él beba, más no, él quiere dejar esa bebida, pensando en este ejemplo. Yo sé y les repito que no es que la persona no se quiera sentir así, pero aunque sea un 1% de esa disponibilidad va a existir en algún momento. Límites y alcances, Arturo. Si Mahoma no va hacia allá, muévete tú. Y finalmente, espero que Mu- hayas podido apoyar a Arturo. Nos queda Sí, muchas poquito tiempo. gracias. Oye, nada más una última Pau. duda. Ay, perdón. Ay, perdón, Arturo, sigue, sigue. Este, veo que tienen asesoría psicológica por BRIM. ¿Estos Así es. son limitadas o es en caso de emergencias nada más? No, son ilimitadas. Tú te puedes acercar cada que lo necesites, que necesites alguna consultoría, asesoría, un tema de crisis, te puedes acercar sin problema. Ujú. Perfecto, gracias. De nada, Arturo. Pau, adelante, si gustas. Hola, buenos días, Karina, y a todos. Buen día, Paula. Todo lo que han mencionado, las dudas que han tenido y los comentarios que tú les has hecho, exactamente, no puedes forzar a alguien a ayudarse si no se quiere ayudar, y más con el tema de la depresión. Muchas veces una persona que padece de depresión lo confunde exactamente con tristeza, y cuando tú intentas acercarte a ella, lo que te dice es: sí, ya sé que estoy mal y se me va a pasar, o sea, hasta ahí. Y no permite que la ayudes. ¿Por qué? Porque es una persona que exactamente la gente está acostumbrada a verla feliz, a ayudar a los demás. Entonces, es muy difícil para esa persona aceptar que está mal, porque siempre está ayudando a los demás. Entonces, como si tú siempre estás ayudando a los demás, ¿cómo es posible que tú vas a estar mal en algún instante? Y sí, Así es. exactamente, pierdes el interés en las cosas, en las actividades. Pero tú lo dijiste muy bien, el buscar por dónde llegarle a esa persona. Cuando tú ves que esa persona deja de hacer alguna actividad que le apasionaba, como leer, hacer ejercicio, demás, sabes por dónde llegarle. Tienes que buscar siempre esa manera de ver qué es lo que realmente le apasionaba y decir: oye, ¿sabes qué? Mira, va a haber una clase, o mira este libro, a ti que te gusta todo esto, y leí una parte y ve y es lo que a ti te gusta. Entonces, buscar esa manera de que esa persona empiece a tener un poquito de apertura. Quieras que Así no, es. una persona con depresión, aunque intente aislarse e intente no aceptar ayuda de nadie, al sentir ese pequeño efecto y ese calor, también le ayuda mucho y empieza a sentir esa confianza hasta que realmente detona y se abre por completo. Y es cuando tú ya puedes abiertamente decirle: oye, ¿sabes qué? Es que tú tienes esto, estás mal y no puedes seguir así. Entonces la persona sí, obviamente al inicio va a entrar en lo que todo el mundo conoce como el paso del rechazo y decir: no, no es así, pero poco a poco, inclusive yo en ejercicio lo he hecho, el anotar: a mí me gusta hacer Ujú. esto y me gustaba hacer esto otro,
Y los días que no lo quiero hacer o que digo no tengo ganas, o ahí lo dejo para otro día, o ahí empiezo otro día o retomo, es leer. Mi esposo, sobre todo, es el que me ayuda, es hazlo, tú lo hacías, a ti te gustaba, no lo dejes, no vuelvas a caer. Entonces es el decir, bueno, sí tiene razón. Y sí, a veces, como tú lo dices, viene la tristeza de no sabes dónde, o sea, no existe un motivo exacto. Entonces no sabes por dónde empezar, pero cuando buscas la ayuda y exactamente empiezas a investigar y todo, como tú lo reiteraste, a veces llega a ser inclusive de personas que están a nuestro lado, que se decían querernos mucho, sobre todo la familia. A mí me ha pasado que ha sido la mayor parte de la familia, y te das cuenta que exactamente solamente era un beneficio o solamente lo hacían a su conveniencia. Y cuando te alejas de todo ese entorno, empiezas a poder salir poco a poquito. Y sí cuesta mucho trabajo, porque hay días que no te quieres parar, que no quieres trabajar, que no quieres ejercitarte, incluso ni siquiera quieres comer. Así Pero, es. pero es un proceso bastante tedioso, y que cuando tienes a las personas indicadas a tu lado que te están motivando y no te exigen, pero sí te hacen el esforzarte por ser mejor, logras ir saliendo poco a poco de ese vínculo. Y sí es muy pesado, pero nada es imposible. Así es imposible. Gracias, Pau. De nada. A ver si todavía nos da tiempo. Isaac, por ahí vi que levantaste la mano, ya nos está Ay, tenemos mucha participación, pero el tiempo ya no nos da, chicos. Sí, De sí, todas sí. formas, terminando el webinar, les va a llegar una encuesta para que nos ayuden ahí. Comentarios, sugerencias que a lo mejor no nos den tiempo a resolver, igual pueden comentar por ahí para que nosotros les demos seguimiento. Y bueno, esperemos que no se nos corte la llamada. Si sí, seguimos al pendiente, pero si quiere participar Isaac, ya como última pregunta para que no nos gane el tiempo. Y bueno, muchas gracias de antemano a Ciberpuerta, el equipo de Ciberpuerta que estuvo muy al pendiente, a Ancona Autopartes y a todos los que nos están escribiendo. Entonces, no sé, Isaac, si quieras participar. Adelante. Uy, creo que ya no. Julio. Ya no lo veo por acá. Perdón, estoy como, como Isaac en esta cuenta. Miren, como conclusión, la verdad yo me llevo de que está bien y es normal sentirse triste. Igualmente es un sentimiento que viene de la mano de la felicidad. Así es. Si todo el tiempo nos obligamos a sentirnos felices, pues no, a la hora de afrontar la tristeza no tendríamos las herramientas como para afrontarlo y es el momento donde nos sobrepasa. Entonces, sí, más que nada, esa es la reflexión y la conclusión a la que yo llego en este webinar, que es normal, solamente no dejar que te sobrepase este tema. Es correcto, gracias. Isaac otra vez está por acá. Isaac, te escuchamos. Isaac fue quien Es participó, que que no era Isaac. Ok, pensé que soy era Julio. Ricardo. Sí. Ok, buen día. Pero sí, Y gracias a alguien más todos. había levantado la mano. No sé si quieran participar como último. Mira, Julio tenemos Padilla. a Julio. Sí, Julio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, compañeros. Pues bueno, más que nada, dar mi opinión en cuanto a esto y complementar un poquito la información. Es algo que a mí en lo personal me ha servido. De acuerdo, pues saber identificar qué es tristeza y qué es una depresión. La tristeza básicamente es una emoción que nos debemos de aceptar, debemos de sentirla y darle su lugar. Mientras que la depresión pues ya es un trastorno psicológico que definitivamente se necesita de un apoyo. Y pues bueno, básicamente es el invitarlos a sentir sus emociones, a darles quizás su momento, su lugar y dejar que fluya. O sea, no puedes estarte guardando todo porque eso sí se convierte en algo pues peor con el tiempo. Algo que me ha ayudado y un consejo que me dieron hace tiempo es que tiene que ver también con el diálogo interno, el cómo te hablas, el cómo hablas dentro de tu mente. Se escucha Ujú, algo raro. A lo que voy pero es con real. esto es, hay que tener cuidado con lo que alimentas tu mente, o sea, qué es lo que estás viendo, porque básicamente tu entorno te configura a ti. Entonces, ¿qué estás viendo
en casa, simplemente qué estás viendo en redes sociales, donde te enfocas, donde pones tu atención, pues es parte de percibir tu realidad, por así decirlo. Y bueno, Sí. también otra cosa que es muy importante diferenciar qué es un psicólogo a qué es un psiquiatra. Entonces, saber eh, como para qué problemas puedes acudir con cada uno. Entonces, es muy, muy importante que la gente lo sepa. Por ejemplo, con un psicólogo puedes ir por problemas de autoestima, de duelo, de problemas de comunicación, crisis de pareja, pero ya para un psiquiatra, pues básicamente es un médico que también te va a medicar, porque también pues es de que sufres trastornos mentales, pensamientos suicidas y demás. Entonces, Ujú. pues es lo que quería aportar, compañeros. Muchas Gracias, gracias. Julio. Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que se pueden ya inscribir para el próximo webinar que va a ser el 14 de septiembre. Entonces, muchas gracias por tenerlos aquí, por estar al pendiente y por estar al tanto de todas estas pláticas. La verdad es que nos gusta mucho que participen, que nos retroalimenten, que veamos cuáles son las mejoras. Y recuerden que este webinar ya va a estar disponible en YouTube por si lo quieren volver a ver o compartir, va a estar disponible ahí. También, igual, si necesitan como más acercamiento, pueden interactuar con su asesor, pues igual hacer preguntas o este tema como nos consultaba por ahí Mario, me parece que era pues qué tantas llamadas tienen como límite para un acercamiento con un terapeuta en caso de una crisis, en caso de una pregunta. Entonces, si tienen preguntas por ahí, con el asesor los puedo atender directamente, si no, nos escriben también a nosotros y cualquier cosa estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Que ¿Cómo lo tengan buscan en muy buen YouTube? día. Estamos en la página de Brimo Oficial o Salud Interactiva Oficial o, bueno, en todas nuestras redes sociales ya nos pueden consultar y nosotros también les damos la información por Messenger, por TikTok próximamente, pero por YouTube ya estamos disponibles. Muchas gracias a todos, chicos. Que tengan buen día a todos. Hasta luego. Gracias, Gracias, Vero. hasta Buen luego. día. Gracias. 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 Gracias.